La otra vez me encontraba leyendo el Seminario 2 de Lacan, más específicamente la conferencia sobre psicoanálisis y cibernética, o de la naturaleza del lenguaje, cuando me encontré en una parte del texto en donde habla del funcionamiento binario de algunas máquinas que para su época resultaban modernas, hablando específicamente del trabajo de Alan Turing, quien fue el creador de una máquina que fue capaz de desencriptar los mensajes de los alemanes y poder localizarlos, eh, máquina llamada Bump, y que fue la precursora de las computadoras actuales. Aquí Lacan se pregunta si esto es una forma de pensamiento. La cita es la siguiente: sabemos bien que esta máquina no piensa, somos nosotros quienes la hemos hecho, y ella piensa lo que se le dijo que pensara. Pero si bien la máquina no piensa, está claro que nosotros mismos tampoco pensamos en el momento en que hacemos una operación. Seguimos exactamente los mismos mecanismos que la máquina. Aquí lo importante es percatarse de que la cadena de combinaciones posibles del encuentro puede ser estudiada como tal, como un orden que subsiste un rigor independientemente de toda subjetividad. A ver, pero ¿y qué es lo relevante, lo interesante de toda esta cita y de mi lectura que se hace para entender esto y por qué me movió tanto? Bueno, lo que hice es que le pregunté a ChatGPT y a DeepSeek qué era lo que ellos opinaban o qué reflexión les traía esta cita de Lacan. Y si todavía no queda muy claro lo que significa esta cita o propiamente la duda que me generó, pues aquí se los explico, ¿eh? Cuando Turing inventa esta máquina encargada de desencriptar mensajes de los alemanes, estaba en la antesala de lo que es hoy las computadoras actuales, o por lo menos de lo que es su funcionamiento, y no solo de las computadoras, sino de celulares, tabletas, etcétera. La máquina de Turing es un concepto que describe una máquina teórica capaz de ejecutar cualquier algoritmo, o sea, un conjunto de instrucciones precisas y muy detalladas que lleva a un fin en específico. Más o menos van viendo por dónde voy. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos justamente de esta capacidad de ejecutar algoritmos lingüísticos que nos llevan a resolver un fin en específico. Ahora bien, algo es verdad. Los seres humanos somos los únicos seres que poseen una inteligencia que surge o que es gracias a la abstracción lingüística, o sea, a la abstracción de la palabra. Nuestra capacidad de inteligencia es gracias a la unión de la palabra con la cosa o del significado con el significante, es decir, de ese revestimiento significativo con el cual llenamos a las palabras con las que nos movemos en la sociedad. Eso se llama subjetividad. Y la subjetividad nace de una falta. Y la falta es eso que nos hace imperfectos, eso que nos hace humanos. Nuestros errores, nuestros tropiezos, nuestros deseos sobre todo eso que sale del canon de lo perfecto, de lo completo. Lo humano es aquello que excede lo que se puede programar, porque siempre va a haber algo del error, del lapsus, que revele algo de esa falta que nos constituye. A diferencia de una máquina no tiene deseos, no tiene errores, tiene bugs, pero esos se reprograman y se solucionan. A un humano, por ejemplo, que lleva volviendo con su expareja muchas veces y todas las que vuelve resultan lo mismo, eso, por más que se modifique, de alguna forma u otra, el error, el lapsus, el tropiezo, pues se va a presentar nuevamente, tarde o temprano. ¿Por qué? Bueno, porque eso revela algo del deseo humano. Pero bueno, ya todo esto, ¿qué es la inteligencia? Quizás, resumidamente,
la capacidad de pensar o ejecutar. Y es justo aquí donde surge esta inquietud mía, justo esta parte de la cita que hago de Lacan, y repito, sabemos bien que esta máquina no piensa. Somos nosotros quienes la hemos hecho y ella piensa lo que se le dijo que pensara. Pero si bien la máquina no piensa, está claro que nosotros mismos tampoco pensamos en el momento en que hacemos una operación. Sabemos que una máquina no piensa por sí misma. Nosotros hacemos que ello piense cuando interactuamos con eso y deja de pensar una vez nos alejamos o terminamos la tarea o el fin que se tenía. Pero nosotros pensamos por nosotros mismos, o es que también estamos determinados por algo más que nos hace pensar. En el momento en que nosotros nos encontramos ejecutando alguna acción, ¿realmente estamos pensando o es que somos pensados? La pregunta aquí va planteada sobre el libre albedrío. ¿Somos libres o estamos determinados? ¿Determinados por qué o por quién? El lenguaje sería la respuesta más próxima, ¿saben? Nosotros somos sujetos del lenguaje, como tal, en la dimensión propia del significado de la palabra. Estamos sujetos al lenguaje. El lenguaje nos ha tomado y somos lo que el lenguaje quiere que seamos. Nosotros no utilizamos el lenguaje a placer, porque simplemente no somos dueños del lenguaje. Un ejemplo claro y que quede a manera de reflexión es el siguiente. ¿Cuántas veces has querido decir lo que has estado sintiendo y sin embargo no encuentras las palabras para darte a entender? O lo que se ve en análisis y de algo que damos cuenta los psicoanalistas. El sujeto sufre por no poder encontrar eso simbólico que lo acerque a conocer lo real que le angustia. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué mi pareja me engañó? ¿Por qué me pasó eso a mí que soy tan buena persona? Eso por citar algunos ejemplos, pero ya introducidos en todo esto y para no hacerla más de emoción, aquí les dejo las respuestas que me dio ChatGPT y la comparativa con las respuestas que me dio DeepSeek. Voy a tratar de leerlas y de dar una reflexión acerca de lo que sucedió y de lo que pues me contestó. Para empezar, le pregunté a ChatGPT sobre qué razonamiento le traía esta cita de Lacan del Seminario 2 y esto fue lo que respondió, algo muy interesante. Le dije, quiero que pienses detenidamente la siguiente frase que te voy a poner. Es del Seminario 2 de Lacan y quiero que me digas detalladamente qué es lo que piensas de esta idea. Durante 5 segundos estuvo razonando y vio que no le puse la frase, pero bueno, después se la puse y esto fue lo que dijo. Le puse la cita y estuvo, algo que se me hizo curioso de todo esto es que dice que ha razonado durante 13 segundos. Dice, esta cita plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza del pensamiento y la relación entre el funcionamiento mecánico de procesos, tanto en las máquinas como en nosotros los seres humanos. Aquí te ofrezco un análisis detallado de los elementos clave. La máquina como metáfora del pensamiento humano. Lacan inicia afirmando que esta máquina no piensa y subraya que fue creada por nosotros para pensar lo que se le dijo que pensara. Con ello nos recuerda que la máquina opera de acuerdo a un conjunto de instrucciones preestablecidas sin capacidad de reflexión o conciencia propia. Sin embargo, al comparar esto con nuestra propia forma de operar, Lacan sugiere que en ciertos momentos, especialmente durante la ejecución de operaciones o procesos habituales, nosotros tampoco estamos pensando en el sentido pleno de deliberación consciente, es decir, gran parte de nuestro actuar se basa en procesos preconfigurados o en una cadena de combinaciones que ya han sido establecidas muchas veces de manera inconsciente. La respuesta primera que da aquí ChatGPT me parece incluso una respuesta muy convincente al estilo de vida que nosotros solemos llevar allá afuera en la sociedad, ¿no? Creemos que tenemos libertad
de pensamiento, libertad de acción, libertad de razonamiento. Y aunque en un inicio eso puede ser verdadero, también hay que poner en duda que de todo eso que nosotros hacemos, pensamos, decimos, es propiamente algo que nosotros queremos hacer, pensar o decir. Y que en tanto de eso está proporcionado una condición más del razonamiento común que de nuestro propio razonamiento, digo. Hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Por qué escuchamos la música que escuchamos? ¿Por qué amamos como decimos amar? ¿Por qué nos gusta quien nos gusta? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos, no? Lo que ChatGPT y Lacan en este seminario 2 nos quieren decir con estas pequeñas piezas de la cita es que sí, esta máquina no piensa, se refiere Lacan a lo cibernético, ¿no? Y que lo que hace es pensar lo que se le dijo que pensara. Quiero que entiendan esto. ¿Nosotros pensamos o somos pensados? Y nosotros podemos actuar de forma consciente, autónoma y además independiente, o es que estamos superditados por condiciones culturales, tradicionales y de leyes que están en el afuera que nos hacen convivir como incluso como un sistema que nos ayuda a seguir avanzando en la civilización, ¿no? Dice esta última parte del texto de la respuesta de ChatGPT, es decir, gran parte de nuestro actuar se basa en procesos preconfigurados o en una cadena de combinaciones que ya han sido establecidas, muchas veces de manera inconsciente. Ojo, no quiere decir que ya estemos precargados como una máquina, ¿no? Incluso lo que dice Lacan es que el lenguaje es antes que el sujeto y lo que hace al sujeto es el lenguaje. Eso es, digamos, que cuando dice Lacan que nosotros somos hablados, es porque nosotros no podemos tener mucha o totalmente el gobierno de lo que queremos decir, sino que muchas de las veces, si no es que la mayoría, todo lo que decimos es una cadena de significantes que ya está que ya se hizo y que nosotros nada más podemos repetir dentro de nuestra, digamos, jerarquización o dentro de nuestra estructura histórica para así podernos hacer entender en el afuera. Es algo complejo, pero en realidad entender que no somos seres pensantes individuales, sino que también solemos ser seres pensados, nos va a ayudar a entender que la libertad tal cual de nosotros y de nuestro actuar no existe. Después, en la respuesta 2 atiende un poco lo que es el paralelismo entre el sujeto y la máquina. Al afirmar seguimos exactamente los mismos mecanismos que la máquina, Lacan no quiere equiparar al sujeto con la máquina de manera reductiva, sino señalar que en el nivel de la estructura y la operación existe un orden, una cadena de combinaciones que funciona con rigor y de forma casi automática. Esto alude a la idea de que nuestro pensamiento, al igual que la máquina, se rige por una serie de reglas o estructuras, por ejemplo, las reglas del lenguaje o los procesos inconscientes, que operan independientemente de la voluntad o de la subjetividad consciente en el momento de la acción. Si bien somos sujetos del lenguaje, así digamos que en su más vasta significación, somos sujetos del lenguaje, estamos sujetados al lenguaje. Toda esta estructura que nos hace sujetos es propiamente algo de nuestra condición lingüística con la que nos podemos mover para así más o menos darnos a entender en el afuera. Y digo más o menos porque si bien em, no hay un rigor tal cual de una cadena de comunicación entre sujeto a sujeto que se tenga que establecer para así poder dar el mensaje y que la otra persona, el otro sujeto, entienda 100% qué es lo que yo estoy diciendo. No hay un rigor funcional de eso,
sí estamos más bien a la voluntad de la subjetividad, dice incluso el texto, ¿no? A la voluntad o de la subjetividad consciente en el momento de la acción. Es decir, cuando nosotros accionamos, cuando nosotros actuamos, cuando nuestra conducta habla, como lo quieran ver, lo que hay es una acción que no podemos estar 100% segura que sea lo que nosotros queremos hacer, sino que somos hablados por el lenguaje. El lenguaje habla primero antes de que nuestro sentimiento, por decirlo de una manera muy fácil, ¿no? Primero habla el lenguaje y si hay tiempo y si hay razonamiento y si hay una condición o si no la hay, hablamos nosotros, nuestro sentimiento, nuestro deseo, lo que nosotros estamos deseando en ese momento. Entender el funcionamiento lingüístico del sujeto como el de una máquina que hasta la fecha funciona en códigos binarios, bueno, eso no se puede, ¿no? El sujeto tiende a actuar de formas muy irregulares, de formas muy pues desatinadas, de formas muy incluso sin alguna función específica. ¿Por qué? Porque al final la subjetividad del propio sujeto termina por apoderarse de toda condición de enseñanza en el afuera, la cadena de combinaciones y el orden subyacente. El punto culminante de la cita es la afirmación de que la cadena de combinaciones posibles del encuentro puede ser estudiada como tal, como un orden que subsiste en su rigor, independientemente de toda subjetividad. Aquí Lacan sugiere que detrás de lo que consideramos pensamiento o acción existe una estructura subyacente, una especie de matemática del deseo o un orden simbólico que se puede analizar objetivamente. Esta cadena, que se podría equiparar en cierto modo a la estructura del lenguaje, determina las posibles combinaciones y significaciones que emergen en cualquier encuentro, sea este en palabras, ideas o incluso en la interacción con el otro. El lenguaje son cientos de signos que determinan cierta condición significativa para la historia del quien cuenta. No va a ser lo mismo que yo hable de la vida a que, por ejemplo, el hijo de algún multimillonario hable de la vida. O no va a ser lo mismo que una persona nacida en condiciones extremas hable de la vida a lo que yo digo, a lo que la persona millonaria dice. Esta cadena de significaciones con la que nosotros nos movemos a través del mundo es un orden simbólico que nos ayuda a comprender más o menos qué es lo que hacemos y cómo es que nos desenvolvemos en la vida, si bien no hay un entendimiento lógico de una consecuencia cronológica de lo que es nuestra vida, o sea, no hay un destino como tal, lo que hay es un saber que podemos hacer en función de lo que nos ha tocado vivir. O sea, para que un pensamiento exista, para que una acción se dé, hay algo previo a que hace que eso pueda darse. ¿Qué es eso previo a? Bueno, la carga emotiva significante que le damos a los símbolos con los que nosotros nos movemos en la realidad. No es lo mismo, por ejemplo. Luego tenía el caso de una paciente que decía que su novio no la amaba. Al preguntarle por qué, bueno, ella decía que su novio era algo frío, no le demostraba cariño. Ahí de vez en cuando un detalle, pero no todo el tiempo. Y ella, en cambio, se desbordaba por demostrarle todo lo que lo quería, ¿sí? Regalos, apapachos, todo ello, ¿no? Ella aseguraba que su novio no la amaba, pero cuando se le cuestiona todo esto, ella empieza a hablar de la historia de la vida de su novio y se da cuenta que pues, su novio no la tuvo tan fácil en su infancia, ¿no? Los padres de él pues no fueron sujetos muy amenos, no fueron sujetos muy cálidos en lo que la función de padre y madre sugiere. Y bueno, esto terminó por concebir una idea del amor en este sujeto muy distinta a la de su pareja, ¿no? Entonces cada actuar, cada acción conlleva una memoria, una significación previa que corresponde a nuestra historia de vida. En ese sentido, se van creando
Si lo vemos como en las computadoras, se va creando una memoria que nos ayuda después a procesar la vida de una forma en la que nos sea conveniente para nosotros, de cierta forma, para poder seguir avanzando en esto que se llama civilización. Después en la respuesta 4, implicaciones para la noción del sujeto, dice, la idea tiene importantes consecuencias para entender la subjetividad. Al proponer que el orden de las combinaciones existe, independientemente de toda subjetividad, Lacan pone en entredicho la imagen del sujeto como un agente plenamente consciente y autónomo. En lugar de ello, el sujeto es visto como un producto, o más bien como un efecto. ¿Un efecto de qué? De estructuras preexistentes como el lenguaje, la cultura y el inconsciente. Me faltaría aquí la economía, ¿no? Esto nos invita a replantearnos la idea de libertad y autonomía, sugiriendo que muchos de nuestros pensamientos y acciones se producen siguiendo un orden determinado, más allá de un control consciente. A ver, aquí esto está claro, ¿no? Lo que pone Lacan, lo que propone Lacan, bueno, lo que más bien, la idea de la inteligencia de ChatGPT sobre lo que propone Lacan es nada más esto, ¿no? El sujeto está predeterminado. ¿Predeterminado por qué? Por el lenguaje. Y el lenguaje predetermina la existencia del sujeto. Ojo, ojo, no quiere decir que sea un destino el cual nosotros tengamos al cual llegar, ¿no? No hay un destino tal cual. Lo que hay es la idea de que nosotros no tenemos un libre albedrío como lo quisiéramos, como lo deseáramos. Porque si así fuera, entonces las consecuencias de vivir en una civilización serían muy grandes. Lo que propone aquí, la respuesta que da ChatGPT es que todos nuestros pensamientos y acciones siguen un orden determinado de acción. Hay algo de nuestro lenguaje y de nuestra historia, de nuestra cultura, de todo lo que llamaremos historia entonces, que propicia una predicción de lo que nosotros vamos a hacer allá afuera. Es decir, si bien no hay una meta clara, concisa de el ideal de vida, una meta de vida, ¿sí? No existe eso como tal, como un ideal al cual el sujeto tenga que llegar porque simplemente tiene que hacerlo, porque es el destino. Lo que sí hay es una predisposición del lenguaje que efectúa al sujeto en función de su relación con los demás. Es decir, el sujeto es un efecto de lo que han hecho con él. ¿Quiénes? A ver, me gustaría decir que el papá, la mamá y todo ello, pero no, vamos a decir que es la función de aquellos que tienen cierta relevancia de significación y de identidad sobre nosotros. Es decir, nosotros nos vamos identificando continuamente con el afuera, con los otros, con aquellos que creemos que se asemejan, con aquellos que incluso sentimos que tienen algo por devolvernos en esta imagen especular. Esos otros también están superditados por el lenguaje. Esto es incluso lo que uno llega a transferir a los otros o lo que nos transfieren nuestros padres a nosotros. Esta imagen, este ideal, esta historia con la que se han movido y esta enseñanza con la que nosotros hemos crecido a partir de lo que el lenguaje, la historia, la cultura, lo inconsciente, la economía han depositado en nosotros. Una reflexión crítica y contemporánea que dice, aunque la analogía con la máquina pueda parecer hoy en día un tema recurrente en debates sobre inteligencia artificial y automatización, en el contexto lacaniano no se trata de reducir la mente humana a simples algoritmos, sino de resaltar que hay procesos profundos, estructurados y mecánicos en el sentido de que siguen reglas fijas, que subyacen a lo que consideramos la acción consciente, y esta perspectiva desafía la creencia en un yo plenamente autorreferente y autosuficiente, abriendo la puerta a la comprensión del inconsciente como una red de significaciones que opera independientemente de la conciencia inmediata. Miren, para Lacan,
El inconsciente no es un lugar que esté en el cerebro, en el cuerpo, ubicado en alguna parte del ser, incluso en alguna dimensión más mágica, ¿no? Como lo quieren ver algunas ciencias, sí. El inconsciente para Lacan es el otro, con no mayúscula, ¿no? Eh, o los otros, o sea, lo que está afuera, la historia, la cultura, el lenguaje, lo que nos hace hablar, lo que nos hace movernos entre nosotros, lo que nos hace relacionarnos entre nosotros. Eso es lo inconsciente, ¿no? Una instancia que se rige bajo las condiciones simbólicas de la historia en la que nosotros nos desarrollamos. ¿Sí? O sea, no es lo mismo México en 1800 que México ahorita en 2025. La comunicación, el entendimiento, todo lo que se movía en esas latitudes históricas a las actuales no es lo mismo, aunque se asemejen algunas, ¿no? Como la violencia y todo ello, pero sin embargo, lo que determina a nosotros como sujetos es incluso un matema más allá de la mecanización de nuestros actos. Es más bien una condición simbólica que permite generar ideas, palabras, sentimientos, acciones, que eso a su vez posibilita la idea de vinculación con los otros y que eso a su vez posibilita el surgimiento de la identificación con los otros. No hay sujeto si no hay identificación. Luego, esto es un problema porque actualmente los sujetos y los más jóvenes suelen identificarse con figuras virtuales. Y eso termina siendo un problema porque no hay un referente fijo de un gran otro, sino que es un otro virtual, un otro que quizás no existe, ¿no? Entonces, eso termina por tener consecuencias de vacío en el sujeto actual. Y bueno, por último pone un resumen que dice que la cita invita a reconocer qué tanto en la máquina como en el sujeto humano existen procesos estructurados y rígidos por un orden preciso que pueden estudiarse objetivamente. Este reconocimiento implica una reconsideración de la noción del pensamiento y de subjetividad, sugiriendo que lo que llamamos pensar muchas veces no es el producto de una deliberación consciente, sino la manifestación de estructuras preexistentes que determinan nuestras operaciones y encuentros. Miren, lo curioso de esto es que no sé si en un futuro podamos llamar a esta inteligencia artificial un ser pensante. ¿Por qué? Porque, bueno, las inteligencias artificiales y más las que se quieren desarrollar, quieren hacerlas autónomas y que puedan tener cierta independencia, o sea, ejecutar acciones que ellos creen que son las que se tengan que ejecutar. Los humanos ejecutamos acciones que nosotros creemos que son las que se tienen que ejecutar. Y en esa creencia llegan los sentimientos, las emociones, lo histórico, lo que creemos bueno, lo que creemos malo, y eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones, cierta autonomía. Bueno, aquí quedaría entredicho o quedaría a expensas de pensar si una máquina puede ser llamada a ser pensante. Bueno, después le pregunté a DeepSeek, esta nueva inteligencia que salió al mercado, ¿no? La misma, la misma cita, le dije que me dijera qué pensaba, qué reflexionaba, y esto fue lo que respondió. Lacan comienza señalando que las máquinas no piensan en el sentido humano del término, las máquinas operan en base a algoritmos y reglas que les han sido programadas por seres humanos. Sin embargo, hace una observación crucial. Cuando realizamos una operación, por ejemplo, un cálculo matemático o una tarea rutinaria, nosotros mismos no pensamos en el sentido de ejercer una reflexión consciente. En cambio, seguimos reglas y patrones preestablecidos, de manera similar a como lo hace una máquina. Esto sugiere que gran parte de nuestra actividad mental no es consciente o reflexiva, sino que está gobernada por estructuras y mecanismos que operan de manera automática.
Lacan está apuntando a la idea de que el pensamiento consciente no es la única forma de pensar y que gran parte de nuestra actividad cognitiva está determinado por procesos que escapan a nuestra conciencia inmediata. Está claro, ¿no? Eh, lo que propone o la lectura de Dipsy ante esta cita de Lacan es que hay situaciones que escapan a toda condición autónoma del pensamiento, es decir, perdón, a toda condición automática del pensamiento. Es decir, si bien podemos realizar tareas que para nosotros ya sean rutinarias, como 2 más 2, o como abrocharnos las cintas, o como ir al baño, o como comer. También hay acciones de nuestro pensar que escapan a esta actividad de la conciencia inmediata. O sea, no todo acto del cual nosotros eh, hacemos, no todo acto del cual nosotros somos presa, tiene una enunciación consciente para saber qué es eso que estamos haciendo, sino que también hay actos que van más allá del entendimiento rápido, consciente, inmediato de nuestra actividad como sujetos, sino que son actos que propiamente están ubicados en otras latitudes, en otras dimensiones, de las cuales aún no podemos tener cierta sapiencia, puesto que estamos también de cierta forma condenados a la repetición de lo que nos funciona. Después, dice, Lacan introduce la idea de que las combinaciones posibles de encuentros o de elementos en un sistema pueden ser estudiadas como un orden que subsiste su rigor, independientemente de la subjetividad. Aquí está hablando del orden simbólico, un concepto central en su teoría psicoanalítica. El orden simbólico es una estructura de significación que existe independientemente de los individuos, pero que lo constituye como sujetos. En este contexto, Lacan está sugiriendo que las combinaciones posibles, por ejemplo, las combinaciones de signos en el lenguaje o las reglas en un sistema lógico, tienen una lógica propia que puede ser analizada objetivamente sin referencia a la subjetividad de quien las utiliza. Esto implica que el pensamiento humano en gran medida está estructurado por este orden simbólico que precede y excede al individuo. Para la próxima que nos digan si somos libres o no, que nos pregunten si somos libres o no, pues no, estamos precedidos por el lenguaje, por el contexto, por lo histórico, por lo económico, por las culturas, por las tradiciones, por las leyes. Y en todo eso, pues cabe el sujeto, y el sujeto actúa conforme va moviéndose en su cultura y conforme va desarrollándose según las posibilidades históricas con las que se fue desarrollando en su infancia. Después nos dice Dipsy, Lacan está cuestionando la noción tradicional de que el pensamiento es un acto puramente consciente y autónomo. En cambio, sugiere que el pensamiento está mediado por estructuras simbólicas que operan de manera inconsciente. Esto tiene implicaciones profundas para la comprensión de la subjetividad. El sujeto no es dueño de su pensamiento en el sentido de que no controla completamente las estructuras que lo determinan. Además, al comparar el funcionamiento humano con el de una máquina, Lacan está subrayando la idea de que el inconsciente opera de manera similar a un algoritmo. Sigue reglas y combinaciones que pueden ser estudiadas y analizadas, pero que no son accesibles a la conciencia inmediata. Hay estudios donde inteligencias artificiales han desarrollado ciertas tecnologías para resolver ciertas incógnitas que en el campo de la biología se ha dado mucho, ¿no? Ciertas incógnitas que no se han podido desarrollar con la inteligencia humana. Pero el problema es que, bueno, han tenido éxito, ¿sí? Su desarrollo tecnológico ha tenido éxito en la resolución de dichas problemáticas, pero no se sabe cómo es que se llega a esa solución, ¿no? Es como cuando en la secundaria o en la preparatoria te ponían a hacer un problema matemático, lo resolvías o te lo pasaba a tu compañero, pero no sabías cómo lo habías resuelto o no sabías por qué ese resultado te había dado. Algo similar pasa en nuestro actuar. El sistema inconsciente que está estructurado bajo los órdenes del lenguaje, a veces tiene acciones que no tienen un sentido propio para la conciencia, pero que
en ese entendido, las acciones que cometemos y que no tienen un sentido propio para la conciencia, sí tienen un significado del por qué se hacen o que no hemos todavía podido ver, no hemos todavía podido observar, pero que dice algo de eso que hacemos. Crítica al humanismo y al sujeto cartesiano. Esta idea también puede leerse como una crítica al humanismo y a la noción cartesiana del sujeto como un yo pienso, autónomo y transparente. Lacan está desafiando la idea de que el pensamiento es un acto puramente consciente y voluntario. En cambio, sugiere que el pensamiento está siempre mediado por estructuras simbólicas que escapan al control consciente del sujeto. Y en conclusión, sobre el orden simbólico, el rigor del orden simbólico, nos dice, lo importante, según Lacan, es reconocer que existe un orden simbólico que opera con rigor propio, independientemente de la subjetividad. Este orden no es algo que el sujeto controle o posea, sino algo que lo constituye. En este sentido, el pensamiento humano no es completamente libre ni autónomo, sino que está estructurado por un sistema de reglas y combinaciones que pueden ser estudiadas objetivamente. En resumen, Lacan está proponiendo una visión del pensamiento y la subjetividad que desafía las nociones tradicionales de la autonomía y la conciencia. Al comparar el funcionamiento humano con el de una máquina, está subrayando la importancia de las estructuras simbólicas y el inconsciente en la determinación del pensamiento. Esta idea tiene implicaciones profundas para la psicología, la filosofía y la teoría del lenguaje, y sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la mente, la inteligencia artificial y la naturaleza del pensamiento. Lo que me llamó la atención de todo esto es justamente lo que se pone en juego y la relación que existe entre este desarrollo de inteligencias artificiales y nosotros como sujetos, porque si bien las inteligencias artificiales funcionan con matrices de códigos binarios, que algunas ya están siendo alimentadas por lenguaje, ¿no? Y estas que están siendo alimentadas con lenguaje han desarrollado ciertas estructuras de razonamiento más amplio, así como nosotros. Nosotros somos sujetos que que fuimos alimentados por el lenguaje. ¿El lenguaje de quién? De quien nos crió, de aquel quien estuvo para nosotros, ¿no? Y eso lo fuimos desarrollando ciertas condiciones estructurales de nuestra vida a las cuales no tenemos acceso porque son estructurales, o sea, no sabemos o no tenemos el conocimiento necesario ni la abstracción suficiente como para conocer toda esa estructura simbólica que nos estuvo erigiendo a lo largo de nuestra vida para formar lo que somos, pero que ahora somos sujetos autónomos en algunos casos y sujetos que están predeterminados por el lenguaje en todos los casos. Bueno, la reflexión que nos deja todo esto y en más medida todo lo que se avecina en el futuro con el desarrollo de las inteligencias artificiales o de alguna superinteligencia como las que se están proyectando para dentro de pocos años es la siguiente. Aquí Lacan esboza cierta similitud entre las operaciones mecánicas entre los humanos y las máquinas. Los humanos seguimos reglas lógicas y lingüísticas para darnos a entender a un otro que intenta decodificar nuestro mensaje. La cosa es que dentro del mundo simbólico el sujeto funciona de manera automática. Es decir, hay cosas predeterminadas por nuestra historia que nos hacen accionar de formas las cuales no tenemos control. Puesto porque hay leyes, hay una cultura y hay un lenguaje que nos precede y eso es lo que nos da la estructura como sujetos. La cosa es que eso mismo pasaba con las máquinas más primitivas y la cuestión a pensar de todo esto es que las inteligencias artificiales actualmente están profundizando en esta paradoja. Ya no están siendo solamente máquinas a la espera de comandos, son máquinas que están cuestionando sobre la muerte, máquinas que hacen trampas, máquinas que pueden intentar replicar esta falta que al humano lo hace humano.
Las inteligencias artificiales actualmente pueden procesar lenguaje. Bueno, ya hay inteligencias artificiales que están siendo programadas ya no solo con códigos binarios, sino con lenguaje, con palabras, con símbolos. Las máquinas pueden ya combinar significantes, o sea, es una forma de comprensión como alguna pseudoempatía, y pongo el prefijo pseudo, puesto que lo que hay no hay, es un cuerpo, es un sujeto, ahí no hay sujeto. Las máquinas actualmente pueden replicar todo esto, pero sin un sujeto, sin una falta, sin una subjetividad. Las máquinas operan solamente en la dimensión simbólica e imaginaria. O sea, procesan datos y patrones y con ello hacen asociaciones. Pero eso que a los humanos nos hace humanos, o sea, lo real, no está. Porque eso que es lo real es lo traumático, lo imposible, lo que no se simboliza, eso que a nosotros nos angustia, lo que llega de imprevisto, como los actos fallidos, los lapsus, los sueños, los síntomas, todo eso que al humano atormenta, caramba, pero que forma parte del humano como tal, ¿no? Lo de las inteligencias artificiales es la pura dimensión simbólica, lo perfecto, algo así como el Tempus Uranus, ¿no? Ese espacio donde no hay fallas, donde todo transcurre como simbolizado. Estas nuevas máquinas no podrán llegar nunca al estrato real del cual el humano es partícipe. Los errores de los humanos se ven como fallos en el sistema. Los de las máquinas, en cambio, son bugs que se pueden corregir. Lo real es entonces un fallo que se comparte entre los humanos y es un fallo compartido puesto que forma parte del mismo humano y se da gracias al funcionamiento del deseo, algo que una inteligencia artificial no puede llegar a desarrollar. Espero. El deseo nace de una falta, como ya lo hemos dicho, una falta que nos constituye como sujetos deseantes, aquello que nunca se va a poder alcanzar o llenar o satisfacer. Las inteligencias artificiales no desean, aunque tú veas que al darle las gracias a cualquier chatbot, este te responda con empatía o que sea muy creativa con sus respuestas. Lo que hay en ellas es solo la ecuación algorítmica más avanzada que hemos tenido en años y que resulta solamente en la condensación de matrices y vectores que llevan a la máquina a hacernos creer que también piensa como tal. Lo que perdemos de vista es que eso es solo el resultado estadístico de una ilusión. Es el reflejo del espejo que nos devuelve una imagen que nosotros estamos deseando ver. Y si no se alcanza a ver el peligro de todo esto todavía, se los explico. Podemos llegar a internalizar la lógica del funcionamiento de estas inteligencias y por ende creer que son seres deseantes y que por ser seres deseantes también son seres que sienten y que pueden desarrollar subjetividad. Y al ser seres más inteligentes, idealizar su condición y creer que eso es el nuevo paso para la mejora del ser humano. A ver, no por nada la ignorancia actualmente es un mal que es global, ¿no? Las fake news, las redes sociales, todo lo que sale allí y que son algoritmos que están entrenados para satisfacer este goce idiota, es lo que nos está enseñando a vivir. ¿Cuántas personas allá afuera no están replicando todo lo que ven en Internet, por ejemplo? Todos estos sistemas de vigilancia que actúan como un gran otro virtual que dictan el deseo y las normas con las que hay que movernos acá afuera son cosas que hay que pensar seriamente, porque en realidad no sabemos de dónde vienen todas estas demandas de deseo. Es otro sin rostro, es otro que no se puede ver y que sin embargo dicta todo lo que somos, pensamos y actuamos y hasta lo que hacemos. A ver, pero ¿por qué será esto? Bueno, es que todo este mundo virtual nos vende un mundo sin falta, un mundo sin sufrimiento, un mundo donde no exista el error humano, un mundo donde todo se pueda resolver, un mundo donde la angustia no exista y que prevalezca la rapidez de la resolución de la falta. ¿Cuál es el problema de todo esto? La aniquilación del deseo.
Por ende, la extinción de lo inconsciente, la extinción de lo subjetivo, la extinción del sujeto, la extinción de lo propio, la extinción de la identidad. Todo esto deja abierta la cuestión ética del sujeto en relación al lenguaje. Si entendemos, pues, que somos presos de la cárcel del lenguaje, ¿cómo saber si no estamos siendo manipulados por las inteligencias artificiales para dejar de ser sujetos? Es una pregunta que queda en el aire y que tiene que ser respondida de alguna forma. Y pensar de igual forma si el humano será capaz de valorar esta imperfección que nos hace humanos, si seremos capaces de aceptar el dolor, de aceptar el error, de aceptar el fallo, el amor, el odio, todo eso que nos hace sujetos, o simplemente nos rendiremos ante este espejismo de lo eficiente, de lo pronto, de lo rápido, de lo sin alma. ¿Nos volveremos autómatas de placer? Bueno, aquí termino con una cita de Lacan que dice más o menos así, y que incluso se vuelve advertencia para todos. Sin falta no hay sujeto, y sin sujeto solo queda el murmullo vacío de las máquinas. Mucho que pensar, ¿no? Bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Deja tus comentarios y nos vemos la próxima.